Dice la Biblia en el libro de Lucas, un pasaje muy conocido, capítulo 2, verso 52. Dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y como les dije, esta noche quiero hablar acerca del crecimiento. No del crecimiento físico, ni del crecimiento económico, ni del crecimiento intelectual, académico, los títulos, sino del crecimiento espiritual. Nosotros espiritualmente aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nacemos de nuevo. Es decir, nuestra vieja vida comienza a quedar atrás. Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo el hombre puede entrar de nuevo al vientre de la madre? Pero él le estaba hablando a un intérprete de la ley y le dijo: ¿cómo no podés entender estas cosas? Porque a partir que aceptamos a Cristo, nacemos, algo comienza a desatarse en nosotros por la simple confesión de una oración de entrega. Es todo lo que necesitamos y Dios comienza a levantarnos como una nueva criatura. Nos bautizamos y de allí nos levantamos como una nueva criatura en Cristo por la fe. Pero hay un peligro de quedarnos estancados, y es de lo que yo quiero hablar esta noche. Enfocarnos en quedarnos estancados, quedarnos allí como que nacimos y como que nos quedamos en un punto y no crecemos espiritualmente. Quedamos en un punto, no avanzamos espiritualmente. No estoy hablando de crecer económicamente, ni de académicamente, estoy hablando de nuestra vida espiritual, de lo importante del ser humano, de lo que yo necesito afianzar. No entraremos en el reposo. Cuando uno no está alineado a la voluntad del Espíritu, uno no puede entrar en el reposo del Señor. Por eso Él dijo: en descanso y en reposo seréis salvos. Y abajo sigue diciendo el texto: pero no quisisteis. Cualquiera se preguntaría: pastor, ¿y cuál es la estatura entonces? ¿A dónde tengo que llegar? ¿Cuál es el crecimiento? ¿A qué tengo que apuntarle? Y la Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Ese es nuestro objetivo. La palabra dice: ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes para que lleven fruto y el fruto permanezca. Y aquí es donde yo quiero apuntar. Porque ¿cuál es el fruto? El fruto no es una buena casa, es una añadidura. El fruto no es un buen auto. El fruto no es una buena cama. El fruto no es una buena moto. No es un buen título. Eso es una añadidura y no está mal. No digo que esté mal. El Señor dijo que cuando encontremos el reino, las añadiduras nos perseguirían. Estoy hablando del fruto, de lo que verdaderamente nos llevará a nosotros a crecer y a poder soportar todo lo que el Señor tiene para cada uno. Estoy hablando de la fe, del amor. Estoy hablando del dominio propio. Estoy hablando de los frutos del Espíritu. Que a esos frutos los desarrollamos en la calle, en el trabajo, en la escuela, con las relaciones entre las personas. Ahí es donde se ven si los frutos del Espíritu están. Ahí es donde podemos testear nosotros si verdaderamente los frutos de los que habla la palabra están en nosotros. Porque aquí somos todos cristianos y hablamos con salmos y compartimos y aplaudimos. Pero hay una realidad. Cuando el Señor Jesús, dice la Biblia, que tenía hambre y fue a tomar de esa higuera, ¿se acuerdan? Esa higuera estaba llena de hojas, muy frondosa, y cualquiera podría decir qué frutos que tenía, pero no halló nada, dice la palabra. No halló nada. Era pura hoja, pura cáscara, puro pamento. Entonces necesitamos nosotros desarrollar, para crecer llegar a la estatura de Cristo, desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Cuando hay alguien que ha comenzado a crecer espiritualmente, dice la palabra
que no nos dejaremos llevar por nada que no tenga que ver con la palabra. Es decir que entonces podemos decir que crecimiento espiritual es el proceso en nuestra vida de parecernos más y más y más a Cristo. Por eso este versículo que leímos al comienzo, la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir que Dios nos quiere dar a nosotros un crecimiento integral. No que uno va a crecer en un área sí, en un área no, sino que a medida que avanzamos, Dios quiere darnos un crecimiento integral. Es decir, que avanzamos en edad, progresamos en nuestro interior, y cada vez que progresamos en nuestro interior, se refleja más en nuestro exterior. Se refleja más en lo que somos, se refleja más en nuestra forma de ser. Y dice, de manera que yo, está hablando Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En la Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Estaba hablando a los corintios. ¿Sabes que Corintios fue una ciudad? El martes, si Dios lo permite, quiero hablar del amor ágape. Hay 3 tipos de amor. Porque Pablo les hablaba a los corintios y se nota que no eran personas espirituales. La ciudad de Corinto tenía aproximadamente 500,000 habitantes. Según la historia, era una de las ciudades más importantes de la época, en el tiempo del apóstol Pablo. Tenía una actividad comercial muy importante. Era una ciudad muy próspera. Tenía puertos donde podían anclar naves grandes y rutas importantes. Meditando yo un poquito en la historia, era una ciudad que adoraba a la diosa Afrodita, y la mayoría de la gente que vivía se dedicaba también a la prostitución. Y la mayoría de las sacerdotisas o sacerdotes que adoraban a ese dios también se prostituían, o sea, tenían relaciones con todo el mundo allí. Era una ciudad perversa. Era una ciudad más o menos como, yo no conozco, pero se habla de una ciudad perversa donde hay diversión, juegos de azar, una onda Las Vegas en los Estados Unidos, que es la ciudad de la diversión, de la prostitución. Pero Pablo le decía a los corintios que cuando estuvo con ellos, por esta razón, dice, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún, dice, no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Es decir, que el apóstol Pablo está hablando de que hay cosas que no vamos a entender si no nos animamos a crecer. Hay enseñanzas que son profundas. Hay enseñanzas que nos bendicen. El Señor dice, yo te daré los secretos bien guardados, los tesoros escondidos, para que sepas que yo soy Dios. Entonces necesitamos entender que Dios quiere entregarnos bendición, Dios quiere darnos alimento sólido, Dios quiere darnos crecimiento, pero necesitamos estar preparados para recibir. Un cristiano que ha crecido espiritualmente sabe lo que tiene que hacer, pero un cristiano que no ha crecido espiritualmente
vive sin reconocer que hay cosas que ya no deben existir en su vida, que no le convienen, pero no las comprende, no las alcanza a entender. Un cristiano sin crecimiento sigue estancado en su pasada manera de vivir, sigue viviendo en lo que él ha aceptado. Necesitamos cambiar esa manera de vivir. Yo anoté algo aquí que quiero leerles. Un cristiano sin crecimiento sigue estancado en su pasada manera de vivir, sigue viviendo lo que es aceptado socialmente, en lo que la sociedad aprueba, pero se olvida que nuestro parámetro no es la sociedad. Yo no me tengo que amoldar a lo que dice la sociedad, yo me tengo que amoldar a lo que dice Cristo. Entonces un signo de falta de crecimiento es amoldarme a lo que la sociedad aprueba, a lo que la gente dice cómo debe ser.